Hoy quiero comentar sobre un par de noticias del día de ayer. La primera es la cumbre de líderes de Norteamérica. Entendido esto, los líderes de México, de Estados Unidos y de Canadá. Y lo otro que quiero comentar es el revuelo que causó el Canelo Álvarez en la política. La cumbre de líderes de Norteamérica, considerado esto como un bloque de tres países que son vecinos, pero son socios comerciales a través de un tratado de libre comercio que se llama el TMEC, México, Estados Unidos y Canadá, la T es de tratado, en el que se tiene que hablar pues, de los intereses propios a los tres países. Es decir, los tres países tienen que ir económicamente y en otros aspectos en el mismo sentido. Pero la sorpresa para gusto de analistas internacionales la dio el presidente López Obrador, en el buen sentido de la palabra. Por primera vez, un presidente de la República que se ajusta a los protocolos, que le da seriedad, que se le ve más seguro respecto a su trato con Joe Biden y con el primer ministro de Canadá. Lo saluda, hace su cortesía, cumple con todos los detalles, pero lo más trascendente es lo que expuso. Aquí tiene mucho que ver, sin duda alguna, sus asesores, el propio canciller, la gente que le preparó esas tarjetas que leyó a pie juntillas. Y fíjese que esto, lejos de ser una crítica, es todo lo contrario. Un mandatario de un país, cuando lleva la voz y la representación de su país, donde debe y está obligado a gobernar para todos y a representar a todos los mexicanos, está obligado a hacer planteamientos que vayan totalmente analizados, pensados y cuidando hasta el último de los detalles, porque está hablando en nombre del país. Las veces, y lo hemos visto por experiencia y dicho también con todo respeto, las veces que se suelta improvisando, ay nanita, ay Dios mío, cómo se salen y se distorsionan los conceptos y las propuestas, como las hechas en otro contexto, en las Naciones Unidas, cuando el tema era seguridad nacional, cosa que sí habló ahora en la cumbre y ahorita le explico, y allá en la Organización de las Naciones Unidas, pues todo el mundo se quedó con cara de ¿what? Creo que este señor se equivocó de salón de convenciones y se metió al panel equivocado y vino a hablar de bienestar y de otra serie de cosas y de lo que en México hemos hecho cuando ibas a hacer propuestas de cómo mantener la seguridad del planeta, de todas las naciones que están organizadas para evitar conflictos bélicos, para evitar guerras y muchas otras cosas. Pero volviendo a la cumbre de líderes de Norteamérica, el presidente de México sorprende no solo por apegarse al texto que llevaba escrito, no me importa quiénes sean sus asesores, pero los planteamientos, a lo menos dos de ellos, me parecen sumamente acertados. El primero es que impulsemos entre los tres países. Ahora sí voy a hablar de la mega región que significa desde la frontera sur de México con Guatemala hasta prácticamente la frontera de Canadá con Alaska, que finalmente Alaska no deja de ser un estado más de la Unión Americana. O sea, entre las fronteras de los tres países, que se promueva lo más que se pueda el autoconsumo, lo que se produce en Canadá, Estados Unidos y México, que se consuma en los tres países.
Eso, usted dirá, pues, ¿qué tiene de importante? Pues tiene mucho de importante, porque recordemos que Estados Unidos es el principal consumidor en el mundo de muchas cosas, y así lo que se produzca en Canadá, en México y en el propio Estados Unidos, o sea, autoconsumo, provocará evitar al máximo las importaciones que vienen fundamentalmente de Asia y particularmente de China. Y aquí viene el segundo punto. El presidente de México puso el dedo en la llaga de decir que si no detenemos el avance del monstruo asiático que es China, con sus importaciones y con sus presiones económicas hacia los países de Norteamérica, o sea, hacia los 3 países, nos van a comer el mandado. Y todavía puso un renglón por ahí que me llamó mucho la atención. Hasta puede pasar o elevar a situaciones de carácter bélico y de seguridad nacional para los 3 países. Fíjense nomás qué interesante cuando se habla como jefe de Estado en un foro adecuado con sus homólogos, el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, sentados en una mesa diciendo cosas sensatas, cuerdas, coherentes, con una realidad indiscutible que es la defensa de nuestros intereses como región. Los 3 países juntos, si logran consolidar un modelo de autoconsumo y de poner una coraza y una protección a la indiscriminada importación de productos o entrada de productos que vienen de Asia o de Europa o de cualquier otro lugar, la economía se va a fortalecer para los 3 países. Esa es la trascendencia y la importancia que tiene cuando se hace un planteamiento de esta naturaleza, y desde luego que los otros 2 presidentes, el de Canadá y el de Estados Unidos, acogieron como agradable la propuesta del mandatario mexicano. Y como para efectos de darle una puntualización, ahora sí que matar 2 pájaros de un tiro, por llamarlo de una manera coloquial. Fíjese que en la propuesta se habla de aprovechar y dar facilidades a lo que pudiera ser una alternativa de solución para Canadá, pero también para Estados Unidos, buscando la manera de legalizar la movilidad de la mano de obra, que evidentemente es más barata la mexicana que la canadiense y la americana, a efectos de que se abran oportunidades y programas especiales para que gente de México vaya a trabajar a Estados Unidos y a Canadá para consolidar los sistemas de producción y por lo tanto mano de obra calificada o mano de obra más barata. Esto muchos lo verán mal, yo en lo particular no, porque estamos compitiendo con el mundo y por primera vez estamos pensando como una megaregión para defender nuestros intereses. No estoy pensando en la parte de seguridad nacional o que nos vayan a atacar los chinos o eso, pero tampoco lo descarto porque en el futuro uno nunca sabe. Las guerras comerciales, como las diplomáticas, después pasan a guerras bélicas y eso no lo queremos nadie. Sin embargo, ya para concluir el tema del presidente López Obrador en la cumbre de líderes de Norteamérica, fíjese usted que el presidente fue reiterativo con algo que creo que comenté ayer o antier, en el sentido de decir, presidente Biden, con todo respeto le planteo o le digo a usted que es sumamente importante primero poner orden en la casa, en la región. Hay millones y millones de compatriotas mexicanos viviendo en los Estados Unidos y en Canadá de manera ilegal. Un primer paso sería legalizarlos, pues para que ya estén ahí quienes merezcan estarlo, quienes trabajen, quienes no tengan antecedentes criminales o cosas de ese tipo, a efectos de que sean cuando menos residentes o tengan su green card y que puedan trabajar apropiadamente y ganar lo mismo que ganan los americanos o los canadienses. Creo que eso es
sumamente fundamental e importante para México. Y me gustó mucho, la verdad. Y finalmente, para concluir esta mañana, fría por cierto, acá en Sonora, causó revuelo el Canelo Álvarez en el Senado de la República. Dice nomás, todos los senadores querían tomarse fotos con él, pero el que le sacó más raja y tuvo la habilidad y el criterio y sobre todo el exponer a una figura mundial en el ámbito de la política, como con un gran reconocimiento y sobre todo dándole la calidez humana, pero la estatura del el deportista mejor pagado en la historia de México, el Canelo Álvarez, fue el senador Ricardo Monreal, quien hasta se puso los guantes con él, unos guantes dorados. Eso le da puntos importantes. Espero que gane rounds con eso. En fin, eso fue el día de hoy. Gracias por escucharme, que tenga bonito día. Saludos.